Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino, ahora con el gusto de presentarles a ustedes a la abogada Verónica Naranjo, que pertenece a una organización social preocupada por construir una organización, educación alternativa aquí en nuestro país, sobre todo de los sectores populares, Universidad de la Tierra. Muchas gracias Verónica por aceptar la invitación, bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a este importante canal alternativo también, que permite la concientización, la ampliación de conceptos, el criterio y la formación de los ciudadanos y las ciudadanas, en especial ahora que el país así lo amerita, dadas las elecciones que acabamos de pasar en los comicios de este 15 de octubre del 2023. Bueno, entonces de cajón la pregunta es, ¿qué pasó con la derrota de la opción progresista? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con las mujeres? Sí, bueno, tenemos algunos elementos que son importantes ponerlos a la luz de todas las personas, ¿no? De toda la población ecuatoriana que son importantes de una reflexión y entre estas vamos a tener eh, en primera instancia, digamos, la candidatura. Hay una especie de contraposición en el criterio de la población, por así decirlo. Tenemos en una vicepresidencia una mujer que ha atacado precisamente a los sectores femeninos, ha tenido una posición ideológica bastante de menos a su crecimiento y sin embargo no existió un ataque tan feroz como la derecha lo impulsó respecto de la candidata a presidenta, que fue Luisa González. Hay que entender entonces qué es lo que está disgustando a la población en realidad y cuánto hemos progresado también en estos avances de derechos, en esta reformulación de un desarrollo, de un nuevo concepto, de un avance de la sociedad. Quizás lo que estamos teniendo es un retroceso social más bien. Es decir, no estamos creciendo como sociedad, sino que estamos inmersos dentro de un sistema que está coaptando precisamente la mente de las personas y de los jóvenes, que me quiero referir ahora por toda la campaña mediática que hemos tenido. No es posible, Solo por ir desglosando las cosas, vamos concentrarnos primero en el tema de las mujeres, ¿no? Parecería ser que los activistas y las activistas de género y sobre todo las ONGs tienen una agenda propia que no necesariamente coincide con las conquistas sociales a las que hacías referencia. Por eso es que no solamente que no han estado vigilantes para que no se dé este retroceso social, sino que en algunos sentidos lo han estado impulsando, es decir, han sido totalmente a favor de, totalmente anticorreístas primero, ¿no? Esa es la prioridad bajo cualquier circunstancia, pero también totalmente contrario a cualquier alternativa, a cualquier disidencia a la agenda, a esta aplanadora neoliberal que viene desde la época de Moreno, porque acordémonos, el anterior defensor del pueblo, Freddy Carrión, no era pues correísta, y saltaron con toda la incriminación montada en su contra, ¿no es cierto?, supuestamente defendiendo los derechos de la mujer, pero el rato en que su esposa, la doctora Schettini, salió a defenderlo, ¿no es cierto?, mutis por el foro, cuando no así. ataques hasta personales contra ella. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva izquierda? ¿Qué pasa con estos nuevos movimientos sociales tan manejada por el ONGismo y por la economía política del fondeo que normalmente tiene hilos atados, ¿no es cierto?, a las agendas de ciertas potencias imperiales? Así es, bueno, tenemos que ser muy minuciosos en esto, ¿no? Porque los apoyos y los respaldos económicos tienen un objetivo y su objetivo es marcar precisamente la agenda neoliberal. Ahora, la referencia respecto de por qué el voto femenino no estuvo tan consolidado en la candidatura, en este caso de la presidencia, en Luisa González, para mí está muy claro. O sea, se manejó desde la derecha un discurso que no por ser mujer hay que apoyar. Es decir, yo seré aliada de otra mujer siempre y cuando sí me represente.
siempre y cuando sí cumpla con mi agenda. Siempre, sí, es cierto que hay que tener una coherencia respecto de las agendas que estamos proponiendo, pero si las agendas están respondiendo a un plan económico neoliberal y hay una propuesta desde la izquierda que es un proyecto social, yo tengo que tener ya decidida cuál va a ser mi elección. Sin embargo, existe esta alienación que, digamos, en términos de justificar que no cumple los requisitos para sentirme representada o identificada, no se analizan otras conquistas que sí son importantes para el Ecuador, como la de tener una presidenta, pero no hablo por ser mujer o porque una mujer llegue a la presidencia del Ecuador, sino porque sí existe la capacidad, porque existe una historia que refiere conocimiento, experiencia en la cosa pública. No respecto de lo otro, que no descarto la posibilidad de haber tenido acceso a una mejor educación, quizás, no sé, Harvard te da otros elementos, la gente que Sobre es de todo si el élite. presidente, si el presidente Maguad está dando clases en Harvard, ¿no? Te da otros elementos. Y la relación con los Isaías y todo el tema de los sobornos durante la campaña y todos los escándalos que se dieron y el salvataje bancario en sí, ¿no? Claro, entonces, digo, si es que mi formación responde a eso y frente a eso justifico que estoy en la capacidad de administrar posiblemente el sector público, porque, perdón, el sector privado, o sea, las empresas, todo lo que significa la concentración del capital, todo lo que significa los acuerdos precisamente con las oligarquías, con los medios de comunicación, sí, probablemente esté muy capacitada, digamos, desde otros espacios de esa formación académica que justifique el nivel. Sin embargo, se ha desvalorizado y esto hay que ser muy claros. Los medios de comunicación fueron muy, muy sagaces en colocar todo el tiempo una campaña respecto del modelo económico que es neoliberal. Eso fue extremadamente evidente, incluso hasta el último día de campaña y posterior de la campaña, podríamos así decirlo, con la promoción de la avena. Ahora, Sí, mira, tú mencionas un tema que me parece que es muy importante, ¿no? La justificación que yo he oído inclusive en académicas, porque aquí la academia también tiene un papel muy, muy importante de responsabilidad y de irresponsabilidades, en muchos casos brillando por su ausencia, ¿no? Porque yo oía, cuando tú dices, es que esta mujer no me representa. Y entonces esto es una clara contradicción con la supuesta plataforma más o menos común a los distintos feminismos, que en contra del patriarcalismo, en contra del falogocentrismo del que hablan, ¿no? Del falo y del centrismo del falo y del logo, de la cuestión hiperracionalista, plantean la necesidad de tener un pensamiento mucho más abierto, mucho de la sorority, ¿no? ujú. La cuestión de la unidad en la diferencia y todas esas situaciones. Elementos que fueron muy importantes hace un par de décadas. Tú de pronto estabas muy chiquita en ese entonces, pero yo oía a compañeras feministas muy aguerridas, que hasta ahora están muy presentes, sobre todo alrededor de Paula Romo, pero en ese entonces supuestamente eran de la izquierda que defendían el apoyar a políticas de la derecha como Cintia Viteri, como Gloria Gallardo, y otra cantidad de representantes de la oligarquía y del neoliberalismo, ¿no es cierto? Porque decían, sí, pero nosotros somos plurales. Y lo Ujú. importante es que se vaya avanzando precisamente desde esa pluralidad, desde esos distintos feminismos, en torno a conquistas que son históricas. Entonces, la Claro. pregunta clara aquí es, ¿no hubiese sido histórico el que las mujeres accedan por primera vez en votación universal a la presidencia de la República y del Ecuador? Por supuesto, además porque estratégicamente para todo el sector feminista, esta habría sido la oportunidad para plantear una agenda y para hacer el seguimiento de una agenda precisamente referente a sus consignas, a sus principios, a sus ideales. Además, cuando nosotros hablamos de sororidad por la mujer, hay veces que yo no me explico, o sea, si alguien tiene una debilidad o tú identificas
debilidad, en este caso política, electoral o del mismo género, la sororidad no significa asesorar, ayudar, cooperar, hacer que llegue. O sea, es una franca oposición en realidad no medir la ganancia que se podía tener al frente con una candidata mujer. Para el sector feminista, creo que han perdido la oportunidad de que efectivamente pueda pasar una mujer a la historia a tener un rol importante en este país. Bueno, Y no solamente en términos generales, digamos, ¿sí? La biografía específica de Luisa González, ser una madre soltera que logra alcanzar no solamente importantes distinciones en el plano académico, en el plano administrativo, en el plano político, sino que lo hace siendo madre, ¿no es cierto? Me parece que de por sí, sin abrir la boca, implica una reivindicación bárbara y un bofetón a todas las posiciones machistas, sexistas, de violencia de género, ¿no es cierto?, de desprecio a la mujer, que todavía están tan arraigadas en la sociedad ecuatoriana. Tenemos el asunto tan reciente del asesinato de la doctora Bernal en instalaciones del Estado, en instalaciones de la Policía Nacional, en la que solo queda sancionado el perpetrador, y eso porque ya no les quedó otra. ¿No? Después ujú. de que se hace evidente de que, lo dice Patricio Carrillo, un general en servicio pasivo, auspiciado públicamente por la embajada americana, que estaba de ministro del Interior, que decía que 12 altos oficiales estaban involucrados en cubrir a un teniente. ¿Cómo así tenías a generales de la policía protegiendo a un teniente por un Ujú. hecho tan infame? Por un hecho que además, inclusive desde el machismo, ¿no es cierto?, es claramente ubicado como una cobardía, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que en una sociedad que acaba de vivirse un hecho tan estremecedor con la cobertura del Estado, al propio presidente de la República en su arrogancia de banquero, le hacen comerse sus palabras, porque él dijo, el general fulanito y el general sutanto, yo ni me acuerdo, creo que era Salinas y Ponce, se me largan. Y total es que tuvo que dejarles. Quién sabe si le estaban teniendo el león de Troya detrás, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que no pasó nada. Y al final el único culpable es él, ¿no es cierto? Y parece ser que a otro policía de baja graduación el que le ponen ahí. Pero en general, ¿no es cierto? Una situación en la que ese rato no podían evitar el escándalo y lo trataron así como un escándalo, pero no en términos, ¿no es cierto?, de un problema social, y ha quedado totalmente sepultado a poco más de un año del trágico acontecimiento. ¿Cómo entiendes tú, ¿no es cierto?, esa respuesta en general? Ya no hablemos solamente de las militantes, ya no hablemos de las académicas que tienen una responsabilidad gravísima en toda esta situación, sino en general de la mujer ecuatoriana, ¿no es cierto?, sus capacidades de indignarse frente a una situación así, cómo le hacen enfrentar una elección en la que habían claras evidencias de una relación de pareja anterior del candidato triunfante, ¿no es cierto?, que ponía en Ujú. seria cuestión estos avances, digamos, históricos sobre los cuales están empeñados las mujeres en general, más allá insisto, de militancias y de títulos académicos, ¿no? Sí, lo primero que hay que identificar es que se destruyó la institucionalidad en el país. Entonces, la justicia no existe. El Estado ha venido justificando durante estos aproximadamente 8 años que ha hecho una inversión importante en el sistema judicial. No sé qué inversión sea, porque para mi criterio, la inversión no puedes tú mencionarlo en términos de gasto. Una cosa es gastar en infraestructura, en poner más jueces, etcétera, pero se está atacando el resultado, no la esencia del problema. Es decir, yo con la creación de más juzgados no es que estoy solucionando el problema de la violencia, por una parte, hablando en términos judiciales y de institucionalidad. Y además, en términos ya sociales, ¿cómo podemos nosotros mencionar que se han cambiado las estructuras del pensamiento si lo que ha hecho el Estado como tal durante estos 8 años ha sido un efecto de golpe y no solo a las mujeres, sino a toda la población ecuatoriana del país? Es decir, nos han dado tanto palo que si es que ahora nos cae un palazo más, no hay capacidad de reacción. Y además, porque no te sientes protegido por el Estado, porque si quieres reaccionar, Es o lo que sea, se lo conoce como indefensión aprendida, ¿no?
que es Así es. son incluso experimentos de la sociología, de la psicología conductista, ¿no es cierto?, que ubican claramente lo que tú estás mencionando. O sea, un pobre animalito le das varias veces palo y el pobre animalito ya no sabe ni cómo responder, más bien se inhibe de hacer cualquier cosa y termina muriendo, ¿no? Así es. Mira que tanto ha sido el discurso de la derecha y de los medios de comunicación que existe una incapacidad de la mujer en que pueda gobernar porque es emocional. Es gravísimo. O sea, todavía tenemos un sistema tan patriarcal que los medios de comunicación invisibilizan la capacidad de una persona. Es decir, una mujer siempre tiene que demostrar bajo todos los argumentos que tiene capacidad. Es decir, no puedes generar un rol per se que la sociedad te reconozca si no es a través de una lucha y una pugna frente al sistema. Y solo A vale si es veces, que tienes un macho atrás, ¿no? Y eso sí, fueron muy activas algunas feministas en decir que Luisa no podía hacer nada si es que no era porque Correa le estaba diciendo cosas en el oído. mira, que tú puedes tener a cualquier persona atrás, como tus asesores, como tus fuentes de consulta, etcétera. Pero el rato que necesitas ejercer el poder, tú tienes que hacer una toma de decisiones. Y en muchas ocasiones tú no puedes hacer la consulta. Me explico, porque el poder, el día a día, el ejercicio de la cosa pública simplemente te demanda una acción. Y esa acción ya viene de tu capacidad de administrar, de tu conocimiento, de la experiencia, de tu caminar. Cosa que dudo mucho que en este momento, digamos, que es tan sensible para el país por la situación económica, social, política y de seguridad que vive, lo pueda hacer un novato. Y no es un término peyorativo, pero cuando no tienes el conocimiento ni la experiencia, pues lo más probable es que te equivocas. Así es como todos hemos aprendido, ¿no? Yo creo que Y nada. esto nos abre otro tema que tú lo empezabas a desarrollar cuando yo te interrumpía para que vayamos primero concentrándonos didácticamente, ¿no? Primero hablamos del tema de mujer y después hablamos del tema de la juventud, pero más bien yo diría del juventismo. Pero para acabar este capítulo de la mujer, le oía Tandazo que él adelantaba hace un par de semanas el hecho de que las mujeres no votaban por Luisa por celos. ¿Qué opinas tú de esa interpretación? Bueno, no podría decir por celos, pero sí podría hablar de que existe una cultura ecuatoriana de aún esa posición de rivalidad. Es decir, yo no puedo verme menor a otra mujer. Aún no hemos superado estos procesos de si alguien en conocimiento, en capacidad, pero esto lo puedo hablar en términos quizás más de nivel medio alto, donde existe como aún esa posición cultural de reniego, de quizás si no satisface como esas expectativas o esas aspiraciones que yo tengo, entonces no puede ser nadie, porque no puedo contribuir más bien a ese proceso, no puedo generar propuesta para alimentar esa o hacer una contrapropuesta para alimentar esa propuesta. Yo diría que en los sectores medio-bajo más bien sucede este efecto de si alguien me transmite que lo correcto es no votar por esa persona porque tiene incapacidad para gobernar o simplemente porque otro es el que está conduciendo la directriz de su ejercicio como tal en el poder, es ya deslegitimar esa acción. Es decir, ni siquiera le dan la oportunidad a saber si sí o si no, cosa que no pasó con Lazo, porque yo recuerdo en muchas ocasiones cuando a la población se le mencionaba que Lazo ya tuvo un feriado bancario y que cómo puedes confiar en una persona que ya le falló al país, la gente decía, démosle la oportunidad. Billetera mata galán, dicen, pues, ¿no es cierto? O sea, al fin y al cabo él tiene plata y la gente está obnubilada por la plata. Bueno, antes de entrar a eso, y bueno, vamos a topar ese tema también, ¿qué pasa con la juventud? Eh, Bueno, nosotros hemos, a través de la Universidad de la Tierra, que es un espacio que nos permite, digamos, una confluencia desde varios sectores, un poco mirar y entender el qué hacer también de la juventud, porque la preocupación de un buen porcentaje de la población que es crítica
Sí está acudiendo a los debates, a los foros, tú miras la comparecencia, la preocupación. Existe un sector que definitivamente quiere ir más allá de lo mediático, más allá de las redes, más allá del tema comunicacional, digamos, televisivo o radial. Y hace reflexiones y crítica. La juventud vive ahora lo que es un momento del hartazgo y de la inmediatez. Es decir, yo no quiero estar en la bronca, porque a mí no me gusta, me fastidia. Tengo cosas más importantes en las que pensar que si dar clic en un teléfono, en una computadora o rayar una papeleta donde se acabe el conflicto es la solución, pues eso es lo que voy a hacer. Ahora, esto también, yo digo, dentro de nuestro análisis, hay también que hacer un análisis reflexivo desde la izquierda, ¿no? ¿Cómo los jóvenes tienen un referente de izquierda que les permita tener otro contenido y otra información que no sea precisamente los momentos electorales o coyunturales? Nuestras juventudes se ven abocadas a las elecciones y a esta toma de decisiones por la coyuntura y el momento electoral. Es decir, hemos abandonado un poco la formación de la juventud, pero esa formación que no es de nuestra época, sino que responde a esta época donde la información te llega de diversos medios, en especial el Internet y las redes. Entonces, claro, para nosotros puede resultar como impensable, porque a mí no me cabe todavía en la cabeza, eh, las propagandas con el muñeco de cartón, pues. O sea, uno dice, Ojalá no terminemos teniendo un presidente de cartón, Verónica. digo, reflexivamente me gustaría que escuchemos el contenido de la propuesta, porque si el contenido de la propuesta de un candidato me dice, te vamos a aumentar los años para la jubilación. Y yo estoy de acuerdo con eso, estoy transgrediendo mi propio derecho, pero estoy tan alienada de eso que me vende más el cartón con el que me puedo tomar la foto, que analizar el concepto de la propuesta de gobierno. Si es que me plantean por qué es tan contradictoria este fenómeno social de este momento, que la población anticorreísta estaba, pero en franca oposición a los bonos, en franca oposición. La mayor crítica que le han hecho a los gobiernos progresistas es que se le dé plata a la gente para su supervivencia mínima. Sin embargo, llega Noboa y hace la oferta de subir a las personas en jubilación su base de subsistencia casi al doble, y la gente dice voto. Entonces, ahí tienes un voto realmente emocional de nuestra población. Las masas han votado de forma emocional. Aquí tiene mucho que ver la conducción también que ha habido en el sector indígena. Recuerda que estas bases son las únicas en el Ecuador, por así mencionarlo, más fortalecidas en términos de comunidad y de responder a procesos más organizativos, de más liderazgo organizativo, porque de una u otra manera en la ciudad los procesos o las organizaciones que se van generando o construyendo eh, son puntuales, tienen un derecho específico que trabajar. Si regresamos al tema de las mujeres, ellos están con la agenda de las mujeres exclusivamente, aunque de esto se desprendan otros derechos. Tienes los sectores también agrarios, ¿no? Entonces están en su línea de su derecho el tema agrario específicamente, lo cual no es casual, Pedro. Esta dispersión de organizaciones también responde a un interés político que lo han hecho desde afuera, ¿no? Desde los poderes mundiales que están hilando
precisamente la conducción de Latinoamérica, de la región y de otros países, porque cuando tú desagregas los derechos para que cada grupito esté peleando por lo suyo, Esa tiene... fragmentación identitaria al infinito, olvidándose del tema de clase, de lo que es común a todos, de los elementos que podrían ir constituyendo una hegemonía, pues no una dirección moral de la sociedad. Exacto. Lo que haces es desconectarle al otro, porque como yo tengo que defender los derechos de la mujer, entonces yo estoy sesgada en la construcción de esa agenda política. Pero ya hemos Cuando visto que ni siquiera eso lo hacen, ¿no? O sea, es claramente la forma de dorarle la píldora con algún discurso feminista, ¿no es cierto? Pero en el fondo defender una agenda neoliberal extremista. así es. Entonces, otra vez, el pueblo ecuatoriano lo que necesita para una reconstrucción social, porque lo que ha habido es una desconstrucción social, el odio, el generar este odio, el fragmentar a la población no es casual en política, nada es casual, esto responde a un plan estratégico. Estratégico político, pero además con un buen porcentaje de apoyo comunicacional, además porque ganan bien, ¿no? Digo, creo que el negocio le sale bastante redondo en ese ¿Pudieras sentido. ubicarnos un poquito más allá de estos temas abstractos? En la constitución de esta organización social, la Universidad de la Tierra, ustedes están en permanente contacto con la sociedad, con las organizaciones sociales, con los movimientos políticos, con los académicos, ¿no es cierto? ¿Has notado tú esa presencia a través de ONGs, de intelectuales específicos? Recuerda que en febrero de este año trascendió que National Endowment for Democracy había dado, que es la agencia de la CIA, pues prácticamente para sus operaciones a nivel internacional, es la que provocó las condiciones que dio lugar al enfrentamiento en Ucrania, ¿no? Acuérdate que Victoria Nuland habló de que habían gastado 5.000 millones de dólares para envenenar a la población ucraniana en contra de los rusos antes de que se dé el golpe de Estado. Y ahí dijo, fuck the EU, ¿no? O sea, al diablo con la Unión Europea, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos con esta campaña de odio. Acá no dieron 5.000 millones, solo 100 millones han presupuestado para gastarse aquí en el Ecuador durante el 2023 para cuidar la democracia. ¿Vos has ubicado líneas concretas a través de las cuales estas agendas extranjeras operan y manipulan en el Ecuador? La más pragmática que puedes encontrar es en el sector evangélico, en el sector rural, y si no, miremos las estadísticas de lo que fueron las elecciones de este 15 de octubre, donde Sierra Centro definitivamente le da el voto ¿Y tú a crees que sean, Novoa. porque hay evangélicos, ¿no? La propia Luisa es evangélica, ¿no? Sí, bueno, pero una cosa es que tú tengas tu posición, digamos, respecto a una religión o a una creencia, y otra cosa es que estés inmerso en sectores donde sí se involucra a nombre de ayuda social o de desarrollo local recursos precisamente para ir colocando el discurso ¿Y de tú crees derecha. que esa votación de la Sierra Central, que masivamente ha apoyado a la derecha, tanto con Lazo como con Noboa, está controlada por organizaciones evangélicas pentecostales, que es la que básicamente están ahora creciendo mucho, ¿no? ¿No habrán también católicos allí? Acuérdate que Sí, sí, la conferencia episcopal salió a defender a capa y espada a la fiscal, ¿no? Cuando sí, habían las sí. evidencias del plagio. Por supuesto que existen también sectores católicos. O sea, hay que entender que una forma de dogmatizar, de generar estas conexiones de sensibilidad, de emocionalidad, están muy ligadas a las religiones, muy ligadas a las religiones. O sea, de hecho, en alguna misa escuché precisamente decir que nosotros nos debemos más bien a, no lo dijeron directamente, ¿no? Pero fue, debemos estar de quien nos provee. O sea, cuando tú escuchas de quién nos provee, es quien tiene plata, pues, porque el pobre no te va a proveer, o sea, No es digamos, que Dios capaz, proveerá, sino National Endowment for Democracy, a través de sus ONGs, en muchos casos europeas. por supuesto, entonces
la población en su ingenuidad, por así decirlo, porque lo que sí nos hace falta es mucha formación política, es tener los conceptos bastante claros de hace, eh, de la elección que queremos hacer respecto del modelo económico que queremos para nuestro país. Y definitivamente en democracia, si podemos llamar democracia, porque para mí este proceso electoral no ha sido en democracia, ha sido un proceso muy sucio. Lleva encima la muerte de 8 personas. Estamos hablando por el tema de Villavicencio, que si en realidad quiere hacer un buen trabajo, Noboa debería hacer un seguimiento exhaustivo porque fue en su campaña para su elección como presidente Bueno, y que habría que incluirle ahí al el propio muerto de un Villavicencio, ya candidato. son 9 víctimas con un propósito específico y probablemente de lo que dicen de las vinculaciones con el asesinato de Cherres, ya son 10 y sus acompañantes ya son más. Y si tomamos en cuenta, el Agustín Urbano da un dato, dice que entre de los atentados con propósito letal a personas involucradas en temas políticos, tanto desde las elecciones, en todas estas elecciones desde febrero, han habido más de 80 víctimas, Ujú. de los cuales 19 son de Revolución Ciudadana. Y claro, ahí está la víctima letal, que incluyen no solamente al candidato presidencial, sino a alcaldes, ¿no? Alcaldes, a Así candidatos a es. alcaldes. En fin, yo creo que esa mimetización, esa es una técnica que ya la utilizaron en Colombia, la han utilizado también en México, pero sobre todo en Colombia ha sido muy eficaz de mimetizar como parte de la violencia entre las bandas el discurso de Lazo, el discurso de Cucalón, es que se matan entre ellos, refiriéndose a que hay que se maten entre los narcotraficantes. Pero en realidad lo que esconde es un mecanismo de represión política, un asunto de asesinatos políticos encubiertos, ¿no? Y además de repliegue de la población, porque recuerda tú que si, digamos, estamos en las fronteras de Esmeraldas y hay el atentado hacia alguna autoridad, ¿qué hace la población? Se repliega. No va a entender una tendencia ideológica y va a decir, no, porque el sector al que se pertenece o al que se debe, donde ejerce su trabajo, su educación, etcétera, te lleva como masa a que cambies de posición, precisamente porque el miedo es el primer factor como para que el ser humano decante por tomar otra opción, otra decisión. Mira, existieron muchos indecisos antes del fallecimiento de Villavicencio. Villavicencio. Había una masa crítica ahí importante que todavía no decidía. No era ni anticorreísta ni correísta, pero necesitaba un referente sobre el cual o la posición clara de un líder candidato que le diga, vamos a tener una mejor conducción respecto del país. Porque ya es claro que íbamos en caída. Eh, Incluso graciosamente decían, para que haya ganado Novoa, preferible le dejábamos que termine el Lazo, ¿no? O sea, Bueno, porque mira, yo en eso les recomiendo a los compañeros de la audiencia que vean un programita, una conversación que tuvimos en Hilando Fino con un distinguido profesor de la George Washington University, Ricardo Amado Castillo. Él, venezolano, antichavista, no es una persona progresista de ninguna manera, y él me reconocía, ¿no? Porque yo le hacía referencia, le insistía que esto era 15 días antes del asesinato, 10 días antes del asesinato de Villavicencio. Yo le decía que iba a haber un atentado de este tipo, una tragedia de este tipo, porque es típico en las elecciones de los Estados Unidos, y ya lo reconocen, o sea, ya no dicen teoría de la conspiración, como algunos ingenuotes, algunos sociólogos supuestamente de izquierda aquí en el Ecuador dicen eso es teoría de la conspiración. Ya en los Estados Unidos está totalmente reconocido que antes de las elecciones de noviembre siempre hay una October surprise, o sea, una sorpresa de octubre, la víspera, ¿no? Entonces, claro, ujú, en el calendario más apretado era un tema en las próximas semanas. Él reconocía que en efecto habían estas sorpresas de octubre, que eran atentados, que eran secuestros, que supuestamente no tenían nada que ver
con las candidaturas ni con los partidos políticos, pero que después se demostraban que así era, ¿no? El tema de la participación de Nixon entorpeciendo las negociaciones de paz en Vietnam, el tema de la participación de Reagan entorpeciendo las negociaciones para liberar a los rehenes en Teherán, la participación de George Bush padre en el tema de contaminar la candidatura de los demócratas, en fin, ha habido en cada momento ese tipo de situaciones para provocar un viraje para patear el tablero y para cambiar un viraje en la psicología del electorado. ¿Cómo entiendes tú entonces la proveniencia ya intelectual de la agenda detrás de quienes asesinaron a Villavicencio y luego de quienes asesinaron a 8 de sus presuntos asesinos, ¿no? Sí, claro. Bueno, Perdón, y que Villavicencio, los asesinaron además ahí sí hay evidentemente bajo custodia estatal, ¿no? Tú como abogada ubicas sí, claramente que ahí hay una responsabilidad ineludible del Estado y del gobierno ecuatoriano. sí. Precisamente eso es lo que preocupa, ¿no? Porque siendo un crimen, digamos, no estamos hablando de estadísticas y de números, estamos hablando de personas. Y en esas cifras, así como se invisibiliza la violencia de género, como se invisibiliza la violencia política de ambos géneros por las muertes que han existido durante esta campaña, y se invisibiliza el accionar propio de la fiscalía y de los juzgados, este es un caso icónico que bueno, luego veremos esta entrevista quizás en unos cuantos años, si la vida nos permite, saber si efectivamente se siguió el proceso y el curso que merece el descubrir quién asesinó a Villavicencio, porque Y ha habido peor si es que el nuevo noticias. presidente tiene rabo de paja, ¿no? A través de lo que decía en la cuestión del León de Troya, la participación de uno de sus gerentes, el señor Bernardo Manzano, en el Ministerio de Agricultura, dando cupos para la exportación de banano, cuando se descubren, se capturan tantas toneladas de cocaína en los containers de banano, una cosa gravísima. Precisamente, porque estas noticias no son noticias. O sea, en el Ecuador estas noticias son sucesos que los medios de comunicación los pasan en función del cumplimiento, o sea, casi como para no ser cuestionados y tener con qué justificarse. Esa es la única razón porque los medios lo transmiten, pero no realmente porque se haga un seguimiento de estos delitos. Mucho menos se han permitido juzgar, cuestionar. El tema de los containers de banano con cocaína, aquí no existe juzgamiento, o sea, pasó la noticia simplemente desapercibida. Sin embargo, es una cosa de conmoción nacional. Digo, la indignación de nuestra sociedad, ¿dónde ha quedado? No, está apaleada. Debemos hacer una reconstrucción desde todas las fuerzas progresistas, porque si bien es cierto, puede existir la representación de un partido político, no le es suficiente al Ecuador como para establecer un plan a largo plazo. Lastimosamente, hemos entrado en un en un continuo responder al momento mediático, responder a la coyuntura, responder a las elecciones, y eso le ha afectado muchísimo, muchísimo a nuestro país. Creo que también hay que hacer una evaluación a lo interno y trabajar respecto de ampliar los sectores de posición del progresismo. Creo que es importante las alianzas con otros sectores. No podemos mencionar ahora una pérdida, al menos yo no lo plantearía como una pérdida, tal vez en términos sí de la elección de la presidencia. Sin embargo, si hacemos un análisis en las cifras, o sea, tenemos un porcentaje de votación importante que sí subió, ¿no? Porque recordemos que había un voto duro del 33, 24% y sin embargo subieron más o menos 10 puntos en estas elecciones. Sin embargo, todo ese acumulado político existente ahí tiene que recomponer sus fuerzas
y ampliar sus fuerzas. Porque hay sectores que están del otro lado en función de un resentimiento, no ni siquiera de una posición ideológica. Y es un resentimiento a no ser escuchados, a ser invisibilizados, a precisamente no contar con ser partícipes en las voces de sus expresiones. Digo, yo nunca podré comulgar con la derecha, pero no puedo dejar de escuchar a la base en sus insatisfacciones e innecesidades y que en función de eso han terminado votando por la derecha. Ahora, esto abre, ¿no es cierto?, un elemento muy importante para tratar de entender cuáles son los clivajes, cuáles son las grandes divisorias de agua en el país. Lastimosamente ya no tenemos el mismo tipo de debate político en el sentido, ¿no?, de interacción política, hablemos, porque van más allá de un debate, que teníamos hace solo 15, 20 años, pero también hace 50 años, ¿no? Es decir, que estaba presente, era parte de la cultura cívica ecuatoriana, el hecho de que podían estarse disputando tesis, principios, pero en general había una actitud de elemental respeto a no solamente a las reglas democráticas, sino al adversario, ¿no? Ahora es el tratamiento como enemigo, que no solamente se da entre los políticos, sino que está presente en las familias, en la calle, en el Twitter, en las redes sociales, en las instituciones, en los gremios, una descalificación a priori. Cualquier persona con sensibilidad social es de nacimiento corrupta, ¿no es cierto? Ujú. Por no decir de mal gusto. Y lo que está escondiendo, me parece, es esta nueva ideología que impregna a la sociedad en su conjunto, esta nueva etapa de alienación, como tú mencionabas, que es esta cuestión aspiracional, ¿no? Estos comunistas desgraciados impiden que yo sea millonario. Por eso, en lugar de que la gente le indigne el que la familia Novoa no pague impuestos, en lugar de que indigne y que el hecho de que Lazo tiene los fideicomisos ilegales en el extranjero, que tiene sus cuentas offshore a pesar de que están prohibidas por la ley, toda esa cuestión, a la gente le vale un comino y sobre todo a la juventud parece ser que es particularmente susceptible a los cantos de sirena, porque lo que importa es que la gente tenga plata. No importa cómo obtuvo la plata, lo importante es que tenga plata. Elemento muy peligroso cuando está penetrando el narcotráfico en el país. ¿Cómo entiendes toda esta situación, el clivaje izquierda-derecha, correísmo-anticorreísmo, desde la psique, las configuraciones subjetivas del alma ecuatoriana? Bueno, en cierto momento en el gobierno de Lazo bajó el porcentaje del anticorreísmo. Era como que había un momento ahí en el que la población dijo, efectivamente, teníamos nosotros mejores servicios, porque así fue. En el sector público teníamos mejor control del sector privado, sí teníamos seguridad porque no vivíamos frente a esta inseguridad, pero evidentemente las fuerzas económicas comunicacionales identificaron aquello, identificaron eh, esa postura social que era como este voto vergonzoso existente, donde sí podía, o mejor dicho, estaba dándole los votos a la candidata Luisa González. Una vez que identifican esto, eh, digamos, puede ser que en otros países haya sucedido el hecho de que tienes una novedad antes de las elecciones, pero lo grave de aquí es que ya ni me interesan los propios. Es decir, no he matado a alguien, del contrario, he matado a alguien de mi propio bando. Y eso es, a mí me parece socialmente muy grave. Grave porque la sociedad ha avalado esa muerte, ha justificado esa muerte porque lo demuestra al momento de ir a sufragar. O sea, tú no escuchaste en la población que te dijera, ninguno de los dos me convence por último y yo voy a anular mi voto va a ser en blanco. No, hubo una decisión política que estaban conscientes los estrategas que iba a volcarse y consiguieron su fin. Por eso yo menciono que en el Ecuador la democracia no ha ganado. Ha ganado, sí, la comunicación sucia, ha ganado, sí, la infamia, ha ganado los delitos,
ha ganado la desinstitucionalización del Estado, ha ganado la mediocridad y la falta de experiencia. Ahora, mira, tú lo que estás planteando me parece que es un elemento muy importante, ¿no? Es que fue tremendamente exitoso. Si los políticos hacen una evaluación de lo que fue la campaña del 2021, pues dicen, mira, es evidente que el TikTok, la campaña en las redes sociales fue tremendamente rentable, ¿no? Ahí está el caso de Herbas y ahí está el caso de los zapatitos rojos. Entonces, esa es la elección que tienen los consejeros políticos, que tienen los futuros candidatos para las próximas elecciones. Pero tú muy bien mencionas, la derecha, para hacerle quedar mal al correísmo, asesina a uno de los suyos y tremendos réditos políticos, lo cual abre las puertas del infierno para la propia derecha, porque en el futuro ya saben, la próxima vez que una posición, una candidatura progresista de izquierda pueda tener posibilidad de ganar, lo que hay que hacer es matar a uno de los suyos, y entonces ahí toca ver a cuál le tocas, ¿no? Claro. Grave. Entonces, frente a estos elementos, yo digo, ¿cómo puede ser posible que estemos sosteniendo que, digamos, en democracia estamos respetando todo lo que ha sucedido en el país? No, este es el preciso momento en el que tenemos que indignarnos, porque si estamos hablando de que el ideal de una sociedad es que el gobernante responda a sus mandantes, entonces es el pueblo el que tiene que poner una agenda. Pero si el pueblo ha escogido una agenda o un programa de gobierno que te signifique a ti restarte lo que son derechos, que nos esté llevando al neoliberalismo, por supuesto que posiblemente lo que vamos a tener es más pobreza, más desempleo. En un año, 8 meses que tenemos de gobierno en este momento, Año a mí, seis, año 4 meses nomás es. año, 4 meses, a mí no me cabe la duda de que vamos a entrar en un proceso de campaña, porque el objetivo está bastante claro. Necesitamos ganar las elecciones del siguiente año y quienes necesitan ganar las elecciones del siguiente año es la derecha. Lo ¿Tú que nos has, tú significa. has ubicado un poco la evolución, tal vez por provincias, por regiones, de estas distintas tendencias? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo la derecha a lo largo a lo largo del tiempo en términos regionales? Precisamente la sierra. La sierra es el sector donde más incidencia ha tenido. El discurso, podemos hablar en centro sierra, que es producción agrícola y que es de comercio. El mejor discurso que le ha funcionado a la derecha es el hecho de que si llega un empresario, lo más probable es que existan muchos empresarios generando fuentes de trabajo y yo, ciudadano, tengo la posibilidad de ser obrero. Qué grave que es eso, porque ni siquiera te han permitido soñar en ser empresario, sino que la oferta prácticamente ha sido que sigas siendo un esclavo de un sistema económico capitalista que lo que hace es darte para tu supervivencia, pero no que genere un desarrollo pragmático en la sociedad, en la población, en que tengas la posibilidad de competir frente a los pares, sino que tengas aún que seguir supeditado al yugo de quien te genera un empleo, porque tu aspiración mayor es ser obrero. Y allí tiene mucha participación el tema de estas denominaciones religiosas, ¿no? Pero igual en la costa también han crecido mucho las denominaciones protestantes. ¿Cómo entenderías tú esta diferencia? ¿Por qué tiene tanta penetración este tipo de ideas en la sierra y no en la costa? Definitivamente porque la sierra es una población mucho más conservadora y porque Pero en eh, décadas anteriores era lo contrario, ¿no? Tú tenías en la sierra y sobre todo el movimiento indígena tenía más bien una vocación de cambio, ¿no? Y ahora ha sido totalmente tergiversado en una versión en la que los líderes de Pachacuti abiertamente, ¿no es cierto? Porque al principio tenían un poco de pudor, un poco de sí, vergüenza, se daban las vueltas, trataban de esconder todo en el odio, pero visceral a Correa, en la pesadilla que fue el correísmo y toda esa cuestión. Pero después ya abiertamente han votado por Lazo. Yo recuerdo
recuerdo que ya en el 99 el grupo legislativo de Pachacuti, presidido por Nina Pacari, votaba a favor del salvataje bancario y de todos los elementos que terminaron beneficiando a los bancos. Pero yo entendía que eso era una cuestión de falta de conocimiento, de una cuestión así, pero se ha ido transparentando en las posiciones de estos dirigentes históricos, con excepción tal vez de Leonidas Issa, de su familia, de trayectorias que han estado presentes inclusive por una formación de izquierda de la época de la Federación Ecuatoriana de Indios, de Cuarunari, de la FENOCIN, ¿no es cierto?, que ubicaba una presencia precisamente en la unidad de la lucha de los pobres del campo y de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora se plantea una cuestión que está centrada en lo que tú mencionas, el tema aspiracional de ser rico y que estos comunistas y que la comunidad, por tanto, si la propia comunidad indígena, termina siendo un contrasentido, pues porque son ellos los que impiden que seas millonario y que vayan a tus fiestas en helicóptero. Sí, pero además hay que entender que hay una venta importante que hace y un juego importante que hace la derecha ahora en esos sectores, y es que te ofrece cargos, te ofrece espacios en la administración pública, y no pueden ser muchos, pero recuerda que tu líder en un espacio o en un cargo es tu referente en la comunidad. Por eso hay que diferenciar muy bien cómo son los procesos en el sector indígena y en el sector rural, diferentes a los del sector, en este caso, urbano. Entonces, el solo hecho de que tú tengas un representante en el sector público es o sea, se enorgullece la comunidad. Y es a través de lo que ha identificado la derecha, que es el mecanismo con el que puede tener a ese pueblo elector. Pueblo que no va a encajar nunca, nunca en la participación de la toma de decisiones, porque no son parte de la toma de decisiones, no son parte del poder, pero frente a una población que aún tiene aspiraciones de salir de la pobreza porque el sector rural no ha salido de la pobreza, es el premio consuelo con el que la derecha ha Pero sabido ha sido conquistar. precisamente en esas provincias, en esos sectores rurales que tan conservadores, tan susceptibles a este tipo de bombardeo ideológico, a este tipo de situaciones aspiracionales totalmente ilusorias porque no tienen ningún fundamento en la realidad, que la realidad misma del gobierno de Correa sacó de la pobreza de manera más masiva, pues. Habían esos mapas, ¿no es cierto?, que ubicaban la nueva clase media, se hablaba, y de hecho, más allá de la cuestión analítica, académica, se veía claramente, ¿no es cierto?, no solamente en las zonas rurales, no solamente en las provincias, sino sectores enteros, por ejemplo, aquí en Quito, todo lo que es el sur de Quito, todo lo que es Carcelén, marcan claramente la lógica de un nuevo tipo de mercado. También había un capitalismo, pero un capitalismo diferente, ¿no? Es un capitalismo no basado en el subir los precios, como sucede en la lógica aspiracional, digamos, típica del neoliberalismo del norte, de Quito, ¿no es cierto? Sino que más bien era un capitalismo de expansión del mercado, de ampliar la cuota de mercado y aunque eso signifique precios relativamente más bajos, por ejemplo. Entonces, el efecto de demostración como que era distinto. Ese elemento que solo surgió de manera sostenida durante los 10 años de Correa por el proceso importantísimo de redistribución del ingreso, pero también por la expansión de la economía, fue estrangulado desde el 2017 de manera sistemática para acá. Entonces, desde la perspectiva esta aspiracional, es evidente que esos sectores, ¿no es cierto?, obnubilados por el sueño de ser millonarios, han visto contradecidas todas estas promesas del neoliberalismo, porque en los hechos, ¿no es cierto?, no solamente que ha decrecido en términos promedios, sino que los sectores populares se han empobrecido mucho más rápido. Los sectores inclusive empresariales, de unidades productivas familiares, han tenido una situación cada vez más estrecha, cada vez más dura, prácticamente de quiebra, de vivir como zombies, ¿no? En tanto de que tienen que entrar en un proceso de autoexplotación de las propias familias. La pequeña, mediana empresa, hasta la gran empresa capitalista en nuestras provincias, ¿no es cierto?, han sufrido una reducción brutal de la demanda y una estructura de costos imposible por las importaciones. ¿Cómo es posible que la gente, viendo en lo cotidiano, en la cuestión pragmática, no un año, no 2 años, sino ya son 7 años de este castigo sistemático por parte del neoliberalismo, siga apostándole al neoliberalismo?
La respuesta es muy fácil. Podemos estar peor si seguimos con el correísmo. O sea, mira, en la Sierra Centro, el discurso que se ha manejado desde la derecha es, si es que tú le sigues apostando a este proyecto, que es primero porque siempre te van a estigmatizar con que la izquierda es de pobre, y de pobre no me refiero a solo de no recursos económicos, sino hasta de capacidad intelectual, porque no puedes tener mejor gente que administre el Estado si no es una persona exitosa, millonaria, con un perfil académico en otro país, etcétera. Es decir, seguimos bajo el estándar de que todos los demás tenemos incapacidad para construir, para hacer, para crear. La persona, digamos, del sector rural que no ha tenido las oportunidades que han tenido otros, siente en efecto, porque es un sentir, porque la población votó emocionalmente, tiene un sentimiento de una promesa que se le puede cumplir, un sueño que se le puede cumplir, que es verse en igual condición que el otro y que su país progrese, mejore, porque en efecto lo que se va a hacer es atraer a más empresas, va a generarse más empleo, etcétera. Sin embargo, esa misma población, pese a que ha sido golpeada, marginada, tiene el mismo efecto de las juventudes. Es decir, vivieron también un momento de estabilidad en la cual quizás el mayor error que se haya cometido es no ser del todo partícipes en la construcción de esa estabilidad. Me refiero en el involucramiento social, en la participación Durante el social gobierno de de Correa, dices tú. sectores. Sí, 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 porque asumimos que lo merecíamos. Y en efecto, el pueblo ecuatoriano lo merecía, pero hay que entender que existen corresponsabilidades sociales también. Y ese sostener ese modelo que nos beneficiaba también requería el sostenimiento de una base social consolidada, formada. Y esa formación también nos pasa factura ahora, ¿no? Pero hay que entender también que frente a la necesidad y a la falta de formación, la gente actúa por la necesidad. Y hay mucha gente que en función de creer que este gobierno nos va a mejorar las condiciones y la calidad de vida, o que vamos a ser parte de ese gobierno o sus iguales, nos va a generar mayor bienestar. No se ha comprendido todavía desde esos espacios sociales que realmente estamos frente a un problema de un modelo económico que lo que va a generar es mayor pobreza en el país. Bueno, ahora hablemos entonces del otro campo, del centro hacia la izquierda. Y ahí sí, empecemos por el lado de la izquierda y de la extrema izquierda, que en general es muy bien formada y que puede decir todo lo que ha leído y los últimos autores y ni sé qué y ni sé cuánto, ¿no es cierto? Pero resulta ser que ahí también tenemos una decepción enorme, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando al día siguiente de lo que gana Lazo en el 2021, oí una entrevista a Alejandro Moreano, que se había pasado, pero más de una década echando pestes contra cualquier proceso progresista en aras de la izquierda pura y decía es que lo que ganó Lazo es una abominación y con eso quedaba libre de todo pecado. Es decir, me parece que se ha mantenido esa posición, sobre todo de la izquierda académica, de una izquierda pura, desde esta izquierda posmoderna, desde los ecologismos, desde los feminismos, desde los indigenismos, desde esta izquierda pura, posmoderna, que inclusive plantean el tema del animalismo, que ganó el tema de lo de Yasuní, y que ha tenido una intransigencia brutal en contra de los proyectos nacional populares en toda América Latina, pero particularmente ha sido una fuente de veneno en contra del correísmo y de todo lo que se hizo, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque no Uh -huh. reivindican nada en términos, y que es lo mismo el neoliberalismo como el correísmo, porque ambos son capitalistas, ambos son extractivistas. Ahora ya ni siquiera se habla de capitalismo, ya no está de moda hablar de capitalismo ni de explotación, ya no se puede hablar de imperialismo, no de clases sociales. Ahora es el extractivismo, son patriarcales. En fin, mira, ¿cómo entiendes tú el proceso que se da en esos sectores? Además que estaban orgánicamente vinculados a partidos históricos, ¿no? El Partido Socialista, la posición, por ejemplo, de un Enrique Ayala, el Partido Comunista Marxista-Leninista,
el MPD, que ahora se llama Unidad Popular, a pesar de que en su momento eran enemigos acérrimos del proceso de la Unidad Popular en Chile, porque era el social imperialismo, y el social imperialismo es peor que el imperialismo. En fin, tenemos inclusive gente cercana a lo que fue el MIR, gente cercana a lo que fue Alfaro Vive Carajo, que con todo desparpajo, ¿no es cierto?, se manifiestan, aunque sea o por el voto nulo o aunque sea el banquero, decía alguien, ¿no es cierto?, pero que no vengan los correístas. ¿Cómo entiendes tú este proceso en la izquierda, a pesar de la formación que se tiene? Claro, primero para mí desilusionador, porque cuando tú mencionas el tema correísmo no es una posición ideológica, yo lo sostengo esto. Tenemos, cuando hablamos de correísmo, yo puedo hablar de que existe un líder, y claro, existe un líder que se ganó la simpatía de su población, pero que además ejecutó cambios estructurales importantes en el Estado y que eso permitió definitivamente mejorar los niveles de calidad de vida de la población. Pero ya cuando nosotros estamos hablando de posiciones ideológicas, escucharle a alguien de izquierda hablar, sí, o sea, del correísmo como tal, me parece que baja el nivel muchísimo del proyecto en realidad de izquierda que debería ser, porque hay que comprender que, primero, los líderes no son eternos. Cuando yo hablo de no son eternos, no hago desmedro a ningún líder, pero sí considero que deben existir la formación de muchísimos más cuadros, porque un proceso social no se sostiene exclusivamente de una o dos personas. Esto es una lucha ante un sistema y es una lucha de mucha militancia y mucha militancia que necesita formación, lealtad y coherencia con un proyecto y un proceso político. Cuando tú escuchas desde la izquierda más izquierda que existe la desilusión, bueno, yo digo, si es que te has desilusionado del proceso, entonces, ¿hasta dónde llega el nivel de tu militancia precisamente respecto de tus principios? Porque es una elección de vida la que uno hace al definir una posición ideológica. Por otra parte, la sociedad ha evolucionado bastante en términos de no estamos trabajando ya con la misma población ni con el mismo grupo etario en el Ecuador ahora. Creo que hay conceptos que se han quedado muchísimo en lo teórico, en el idealismo, pero en la parte pragmática no hemos tenido una nueva formación o relación con los sectores. Este mismo hecho de que existan grupos defendiendo derechos puntuales nos ha descontextualizado el hecho de entender que todos pertenecemos a una clase. Y, por ejemplo, la clase media ahora está innubilada por querer pertenecer a una clase que a la que nunca ha pertenecido. Sin embargo, el momento histórico lo que llamaría es a que precisamente todas esas izquierdas reconfiguren no sus ideales y sus principios, pero sí sus formas de actuar con la sociedad, su interacción con la sociedad. Porque, ¿cómo te puedes explicar que, o al menos para mí, no tiene explicación el renunciar a mis principios y mis derechos? Es casi como quitarme mi apellido, o sea, no, no, Ahora, no. en términos, el tema, parte del problema, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta reivindicación que viene de una cultura angloamericana, ¿no?, del sentimiento, es que yo me he sentido, y se convierte en ya dejas de hacer, de valorar el argumento, ¿no es cierto?, tratando de ser científicos, tratando de fundamentar, no solamente en los hechos, sino en procesos profundos que van más allá de las apariencias, ya todo eso ha sido desvalorizado y ahora es, ¿cómo te sientes? O sea, es que yo me siento confundida, o sea ya esta situación es el mundo el que es un caos, entonces en este caos todo vale. Y esa coartada, ¿no es cierto?, te permite cometer todo tipo de canalladas, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema aquí muy, muy grave, ¿no es cierto?, en la diferencia entre la intransigencia que se veía, por ejemplo, lo que estábamos hablando al principio con ciertas posiciones feministas, ¿no es cierto?, totalmente descaradas en su denosto al gobierno de Correa cuando hubieron una cantidad de conquistas, pero formidables, que no habían en el resto de América Latina, pero que no ha tenido ni siquiera en otras partes de Europa, ¿no?
Es decir, por ejemplo, el asunto de la paridad de género en el gabinete sin estar escrito en ninguna parte era evidente. Yo estaba en el gabinete era evidente la presencia de mujeres que no estaban ahí por ser mujeres, Ujú. inclusive de otras orientaciones sexuales que no estaban ahí por su orientación sexual, que estaban ahí por su capacidad y su compromiso con el proceso, ¿no? Entonces, es una cuestión que se ha dejado totalmente de lado y se ha quedado en una situación formalista muy grave. Lo mismo se podría hablar en el campo, no sé, pues de principios del marxismo-leninismo puro, ¿no es cierto?, que tratan de medir a partir de un tipo ideal cuánto ha llenado del vaso el progresismo en América Latina, ¿no? Sin ubicar Ujú. el análisis concreto de la situación concreta. ¿Cómo entiendes tú el desarrollo de la teoría y lo que mencionabas ahí? ¿Cómo llega el tema de la teoría en términos de la organización, de la conciencia, de la movilización de la gente? Primero partiendo por el sentido de pertenencia. O sea, si no hemos logrado tener una masa crítica y con un sentido de pertenencia, definitivamente es una masa que puede ser guiada por cualquier otro liderazgo. Lo otro es lo pragmático, o sea, no puedo seguir con el discurso de un ideal. Si hablamos en términos de juventudes, la juventud no te va a comprender procesos de aquí a 4 o 5 años para que termine la delincuencia. La juventud en este momento lo que piensa es cómo me quitas del problema de la delincuencia y es lo que pudo calar desde el otro espacio. Que sea real o que sea irreal el cumplimiento de esa promesa, eso ya es otro cuento, por así decirlo, ¿no? Porque por eso planteaba que la propuesta de gobierno que se hizo desde Novoa es una propuesta que convenció, porque en el camino veremos que efectivamente esa no se va a cumplir y es lo que ya pasó con Lazo, o sea, Lazo Aunque ofreció. algo tendrá que hacer para reencaucharse, es decir, es cada vez más evidente que es la continuación de Moreno y Lazo, y algo tiene que hacer para aparecer como distinto, es decir, el mismo papel que jugó la vacunación en el gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Algo que brilló por su ausencia en el gobierno de Moreno, brilló por su presencia obvia como un alivio para el conjunto de la población y le reencauchó. Algo tendrá que hacer, no sé, un buquelazo o alguna cosa tendrá que hacer Novoa para parecer distinto, al menos mientras en el fondo sigue con la misma agenda privatizadora, con la misma agenda desnacionalizante, con la misma agenda de favorecer a las bandas narcotraficantes, ¿no? Es decir, nunca, creo que en ninguna parte del mundo ha habido una evidencia tan palpable, tan ineludible como la vinculación de las altas esferas del poder político, las altas esferas de de la fuerza pública, de la banca, del poder económico, con la mafia albanesa. ¿Cómo hacen para relegitimar una cuestión así? Entonces, algo han de tener que hacer, ¿ah? No nos engañemos, nos va a venir con alguna sorpresa. Capaz que hasta algún rato les sale más rentable pagar por un lado los impuestos que su familia debe y por otro lado, ¿no es cierto?, contratos como este que apareció al final de la campaña, ya muy tarde, que muy poca gente reparó, de un contrato petrolero en el que se iba llevando él solito 100 millones de dólares. Entonces, yo creo que se puede resarcir fácilmente, ¿no es cierto?, con un golpe de imagen que puede sorprender a propios y extraños en estas próximas semanas y en los primeros años, en los primeros días de gobierno, ¿no? Así es, bueno, en este primer momento hasta diciembre lo que va a estructurar es un gabinete y ya iremos viendo, digamos, lo que más preocupa aquí es el Ministerio del Interior, ¿no? Veremos frente a eso quién va a estar y cómo va a conducir, digamos, el tema de seguridad, que ha sido Bueno, la pero ahí ya primera se semana. alineó. Lo primero que hizo al día siguiente de la primera vuelta fue alinearse con Israel y el Mossad. Acuérdese que ese fue lo que dijo Boscan, ¿no? Boscan dijo, desde ahí venía a través de el Mossad, a través de Diego Ordóñez, Paola Romo, Osvaldo Hurtado, pusieron el veto para que Topic se pueda hacer cargo de la Secretaría del Interior en el gobierno de Lazo, ¿no? Sí, lo que cual ya ubicaba no solamente una toma de posición con respecto a cómo tratar con las bandas de acá. Topic tenía una clara propuesta, ¿no es cierto? Más allá de la imagen de Rambo que le terminó perjudicando, él tenía una clara propuesta, uno no puede estar no de acuerdo con lo que él decía, pero decía muy claramente que había que ir contra todos, contra los choneros, contra los lobos, cosa que parece que dentro del gobierno no les gustó porque pisaba algunos callos, ¿no? Entonces, Claro. Novoa ya tomó partido precisamente en contra de la estrategia de Topic
precisamente a favor del negociado, del negocio este que estaba pendiente con Israel, que lo denunció Boscan y que, tendría que investigarse, con lo cual ya sus grados de libertad se van achicando cada vez más, es decir, se hace cada vez más evidente que es la continuación del gobierno de Lazo, ¿no? Así es, y en ese sentido, habría que mirar o especular un poco cuál es la proyección de Noboa, ¿no? Porque, como había mencionado, si tenemos un año, 4 meses de campaña, porque él fue muy claro en decir que se va a la reelección del 2025, algo tendrá que hacer y ese algo tendrá que hacer si es a través de la asamblea, pues se encuentra con graves problemas porque tiene 14 asambleístas por parte de su partido y lo que le queda es la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, quizás, porque estaríamos hablando que un poco el tener alguna relación, digamos, de acuerdos en la asamblea eh, con el partido de Pablo Romo, prácticamente sería otra vez el reparto y no sé si le conviene Ahora, el frente a reparto. esta cuestión que es tan obvia, porque nada de lo que estás diciendo es información privilegiada, ¿no? Todo es público. En este análisis que estábamos haciendo de este sector de la izquierda postmoderna, marxista, supuestamente pura, ¿no es cierto? ¿Cómo entiendes tú el posicionamiento? Todos son capitalistas, entonces todo me vale. Sí, pues, o sea, no, ahí creo que hay una posición muy cerrada. Como te decía hace un momento, o sea, el hecho de no entender la población que tenemos en este momento, la época y cómo han cambiado, yo no desmarco que se deba modificar los principios o los ideales. No, pero no puedo tener una posición cerrada que no me permita comprender la época, el momento que vivimos y la relación que se tiene que crear respecto de las acciones para conseguir el objetivo. Con esto no te estoy diciendo que los asambleístas de la Revolución Ciudadana van a vender sus votos para poder gestionar, digamos, para tener una debida gestión en la asamblea. No, aquí el que se tiene que acomodar si en realidad quiere hacer una gestión social que le va a servir para lanzarse a una nueva candidatura, va a tener que ser Noboa, porque no cuenta con la asamblea. Entonces, de ese lado es donde vendrá o tenemos dos alternativas, o flexibiliza su posición y deja un poquito el neoliberalismo, o definitivamente se va con el neoliberalismo a la más franca posición y lo que tendremos es una debacle en el país, Bueno, pero ya definitivamente se está un viendo no solamente escenario estas muy negativo. alineaciones que ya definen por cuota precisamente a personeros de la oligarquía más rancia que claramente amarran cualquier posibilidad de disidencia o de cambio con la que él quería presentarse como un empresario progresista de centro izquierda, que no era anticorreísta, una cuestión así. Todo eso parece que se va desdiciendo. Le obligaron a desdecirse de la utilización de 1.500 millones de la reserva para reactivar el país. Le obligaron a decir claramente que iba a reducir los impuestos a las empresas para que pague más la gente, las personas naturales. Le obligaron a desdecirse de una cantidad de cosas y el asedio de la vicepresidenta muestra claramente de que no se trata de algo que se les chispoteó, sino que es parte de un proceso, de un globo de ensayo por ir presionando por esa agenda descarada, ¿no es cierto?, cada vez más francota de neoliberalismo extremo. Entonces, no hay a dónde comerse el cuento uno mismo, digamos, para estos sectores. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que Así sigo es. sin entender, ¿no es cierto?, es cómo hacen ellos para seguir comiéndose el cuento ellos mismos respecto a lo que están diciendo. Bueno, pues es que la estrategia es netamente comunicacional. No, Mm. no podemos nosotros ser, digamos, ingenuos. Una cosa es lo que se presenta y otra el plan que ya está armado, ¿no? De aquí en adelante, como te dije, la campaña va a iniciar y el único objetivo no es ni siquiera la administración de la cosa pública, es cómo la cosa pública cumple su objetivo para sostener a la derecha, porque el año, 4 meses solo es la justificación de cómo yo puedo armarme o estructurarme para sostener la derecha en las siguientes elecciones. No existe una preocupación de cumplir las promesas para el país o para definitivamente en un año, 4 meses, sacarnos de la pobreza o
acordar al Ahora, menos tener en una todo esto línea que tú más de estás centro mencionando, derecho. parecería ser que, como en en el Chapulín Colorado, pues no, ¿quién podrá defender? Me parece ser que no hay otra que la Revolución Ciudadana. Pero la Revolución Ciudadana ha venido, me parece que sin autocrítica, repitiendo los mismos errores que se dan con la piedra en los dientes de la realidad ecuatoriana. Es decir, dos ejemplos tan claros, 2021 y 2023, de ganar en la primera vuelta, perder en la segunda. Yo creo que sí deberían marcar un camino y sobre todo en torno a lo que ya has mencionado, ¿no? La falta de énfasis en la formación, en la conciencia, en la organización, en la movilización ciudadanas. Yo creo que eso fue un Y gran error Pedro, durante el gobierno, un Pedro, gobierno que... también es, aquí es importante, frente a lo que tú mencionas, también el escucha de la sociedad. Mira, porque no necesariamente es que tengamos los espacios que confluya la gente para la formación, sino para entender su realidad. Porque al parecer nos hemos subido en una nube donde como ya sabemos cómo se maneja el Estado, ya comprendemos ¿Qué cómo crees que no se funciona. entiende? ¿Qué crees tú que la dirección, sobre todo comunicacional, ¿no? Porque yo hago acuerdo a los compañeros desde una perspectiva autocrítica, que en algún momento el proceso, el liderazgo de Correa, pero el proceso en general, con una clara vocación de transformación, de redistribución del ingreso, de afirmación nacional, de soberanía, de apuesta a los sectores populares, llegó a tener el 82.7% del electorado. Es decir, esta es lo que en términos granchanos, ¿no es cierto?, es la dirección moral de la sociedad. Y ha habido un proceso de deterioro, ¿no es cierto?, que no solamente se plantea en términos del marketing electoral, como a veces lo quieren presentar como la única solución moderna, sino que ha dado espacio para que desde la concesión esos espacios los termine ocupando un voto duro y una ideología visceral, envenenadamente anticorreísta, envenenadamente antiprogresista. ¿Cómo entenderías tú ese proceso? ¿Qué es lo que no está escuchando esa dirección comunicacional de parte de la Revolución Ciudadana, que sigue presentándose como la única opción de poder recuperar la patria? En realidad es la única opción porque es la única que está, digamos, es el único referente con el que podemos sentirnos identificados los que somos de izquierda. Sin embargo, hay que comprender que tenemos dos segmentos de población, una que sí es una militancia dura y otra que es la que quiere sentirse representado, pero además requiere nuevamente una ilusión de sentido de pertenencia. Es decir, yo necesito deberme a un proyecto político que en realidad a mí me diga que voy a tener un Estado más accesible a mis necesidades, pero no solo mis necesidades económicas, sino mis necesidades de bienestar en general. Y eso sí fue algo que en el primer periodo de Correa la gente se sentía identificada. Cuando surge estas desilusiones, no ha existido la capacidad de otra vez recomponer ese sentido de pertenencia, porque yo me ¿Qué puedo crees tú que se podría desilusionar. hacer? ¿Qué es lo que Bueno, está faltando que se haga? lo que se está faltando, lo que falta que se haga es efectivamente que sean reconocidos los liderazgos desde territorio. O sea, no puedes invisibilizar los liderazgos de territorio que se ¿A han qué ido te refieres generando concretamente a propiamente. eso? Yo he oído eso en algunos compañeros, pero a qué se refieren? ¿Cuáles son las cuestiones visibles, ¿no es cierto?, de esta falta de oídos a lo que dice la gente desde el territorio, desde la comunidad. Porque han quedado deslegitimadas las propuestas, porque se han minimizado estas propuestas, porque no llegan a ser quizás técnicas, pero son necesidades. Que haya actores que las puedan transformar, que las puedan construir en un contenido más técnico, bueno, eso en el camino y en el proceso. Pero lo que sí se ha visto con mucha frecuencia es ejercicios de sectarismo y también ha habido una posición de soberbia en tengo la verdad y tengo un voto duro. Y hay que comprender que sí tenemos un voto duro, pero que no es suficiente,
que necesitamos de otros actores, que necesitamos generar nuevos protagonismos, que necesitamos generar nuevos liderazgos. Cuando yo te hablo de no se escucha a la gente, es porque necesitas tener una representatividad, es decir, no sé, en cierta organización, el líder que lleva 10 años en ese cargo. Yo no te digo, escúchale al líder que va 10 años en ese cargo. Te digo, escucha a la población que dentro de esa población o de ese grupo existen liderazgos que mueven a sus actores ahí territorialmente, pero que no tienen ni la oportunidad de estar, digamos, con el cargo jerárquico, pero que tampoco son escuchados por nadie. O sea, no son escuchados por su propio líder y tampoco son escuchados por los que nosotros deberíamos acercarnos a tener una coyuntura de conversar con la población. Y lo otro, o sea, te olvidas tanto de los sectores pequeños que dices, no, yo tengo que conversar con el líder de, de X organización, que es la nacional, que es la que me da votos. Cuando las bases están desconectadas de ese liderazgo, totalmente desconectadas de ese ¿Y liderazgo. cómo propondrías tú operacionalizar esta autocrítica? ¿Cómo hacer realidad un cambio de visión que está conduciendo a una derrota sistemática, digamos, a convertir al correísmo en el bipartidismo, en una alternancia siempre como amenaza y nunca como realidad en el futuro? Claro, eh, si bien es cierto, la población sí busca un estado de paz, ¿no? Creo que el conflicto puede ser en determinado momento sí una estrategia política, pero ya en el día a día la gente lo que busca es estar tranquilo, o sea, no estar en la pugna. Entonces, yo creo que lo que requerimos nuevamente es bajar a la base. Mira que cuando se hizo cuando se generó la nueva constitución para este país, las masas solas caminaron. Hubieron momentos en que ni Un siquiera se proceso de necesitó. movilización, de discusión muy profundo, muy responsable, muy agudo. Yo estuve en varios recintos, en varios barrios, aquí en Quito, en provincia, y el nivel de discusión de la gente, de temas constitucionales, de derechos de nuevo tipo, de derechos económicos, sociales, culturales, de la cuestión interétnica, de la cuestión multicultural, era una cuestión, era un elemento tan, ¿cómo te digo?, tan enriquecedor, ¿no? Que se ubicaba claramente lo que tú mencionas, era vida propia, era una dinámica propia de los sectores populares que lastimosamente se dejó morir, ¿no? Sí, entonces la propuesta, al menos que hace la Universidad de la Tierra en esta reconstrucción social, es acercarnos a la comunidad, acercarnos a las organizaciones, acercarnos a la gente, porque no necesariamente la población, toda la población está organizada. Si tú miras en los votos, no todos responden a organizaciones sociales. O sea, su sentir emocional simplemente le hizo tomar una decisión en el momento electoral y punto. Pero en cambio, la lucha por la defensa propia de tus derechos sí te moviliza. Y entonces necesitamos construir una propuesta donde la gente necesite tener un sentido de pertenencia, donde diga, yo ya no me voy exclusivamente por las personas. Me voy porque este modelo es el que definitivamente yo Ya, pero quiero aquí para nos mi plantea país. un tema que es contradictorio con lo que decías hace un momentito, porque defender esos derechos significa necesariamente confrontar con la continuación de esa agenda de extremismo neoliberal. Es decir, esto de Ah, sí. buscar, que la gente está buscando la paz, que no quiere el conflicto, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué va a hacer Novoa? Novoa va realmente, por ejemplo, a reducir el déficit fiscal cobrando los 2.000 millones que deben su familia y sus amigos. Ujú. Ya, y si, No, si es que por no se supuesto. exige eso, si no se exige eso, entonces no va a haber plata para los hospitales, no va a haber plata para las escuelas, los colegios, no va a haber plata para la reactivación productiva. Es así de elemental la cosa. Es Sí, decir, Pedro, pero la vicepresidenta sigue insistiendo, ¿no es cierto?, en la privatización del seguro social, en la privatización de la salud, en la privatización de la educación. Si es que no hay movilización, si es que no hay una lucha
por las conquistas sociales históricas, ¿no es cierto? No va a poder frenarse, como no se ha podido frenar desde la época de Moreno, desde la traición de Moreno y la consolidación con Lazo, no se va a poder frenar durante el gobierno de Noboa esta agenda depredadora de parte del neoliberalismo. Está pendiente todas las privatizaciones. Están Sí, Pedro, pendientes pero de todo el tema de la penetración de la mafia albanesa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sí, compatibilizamos ese deseo de la gente de ya vivir en paz, ¿no es cierto?, con la defensa de los derechos desde el territorio, desde la comunidad. sí, Pedro, pero cuando yo te hablo de paz, no te hablo de inacción. Cuando yo te hablo de paz es la no confrontación entre los tuyos. Es decir, yo no me voy a pelear porque tú eres correísta o porque yo soy anticorreísta. Yo me Mm. voy a pelear por la defensa del derecho que me asiste, por un derecho que ya tengo consignado en una normativa, pero que el Estado no me está respondiendo. Es decir, mi bronca no es con el partido, mi bronca es con quien está ejerciendo el poder y no está cumpliendo con una palabrita importante que es en la Constitución que dice garantía, el Estado garantiza tus derechos. Si el Estado frente a una normativa está incumpliendo, entonces yo como sociedad civil, sea del partido que yo sea, yo debo demandar el cumplimiento de mi derecho como ciudadano. Eso significa que si frente a inseguridad yo debo demandar al Estado que me dé seguridad, pues lo voy a hacer. Y tenemos un fin y un objetivo que ese sí es una bronca con el Estado, pues. Porque yo como ciudadana le he dado el voto, en este caso yo no a Novoa, pero legítimamente es el representante del Estado. Por supuesto que tengo que confrontar para que se cumpla el derecho. Por supuesto. Entonces, pero la confrontación ya no es entre la sociedad civil y la sociedad civil. Esa es la paz que está buscando el pueblo ecuatoriano. Yo voy a respetar tu posición y tu derecho del voto por quien hayas votado. Sin embargo, yo te invito a que el Estado nos cumpla a los dos el tema de la seguridad, el tema de los impuestos, el tema de la salud, el tema de la educación. Porque a mí me está fallando y sin embargo no ha sido mi elección. Pero a ti como votante, por supuesto que te está fallando, porque tú sí le diste tu voto de confianza. Entonces, la bronca definitivamente es frente a un modelo económico que no queremos porque no nos beneficia. La bronca no es entre sociedad civil o entre alienados, porque yo les llamo alienados cuando estás siendo apaleado y no has tenido la capacidad de reacción para defenderte de tus propios derechos, entonces sí, han logrado alienar tu mente, pero existe la posibilidad y la revolución ciudadana tiene esa posibilidad de reconstruir ese tejido social si tiene la capacidad de invitar a defender los derechos, Muchas no gracias, a Verónica. confrontarnos. Un mensaje final para cerrar esta sesión. Bueno, yo definitivamente le invito es al pueblo ecuatoriano a que nosotros hagamos un análisis, un examen de conciencia profundo de lo que realmente necesitamos como país. Y si bien es cierto, nosotros necesitamos, todos necesitamos progresar el desarrollo, una mejor economía, siempre debemos estar conscientes de que debemos ser solidarios entre nosotros para nosotros y que el poder que nosotros entregamos a alguien no es un cheque en blanco. Nosotros debemos exigir nuestros derechos, nuestras demandas sociales y esto significa que si un presidente no está en la capacidad de satisfacer las necesidades de un país, de un pueblo y que lo que hace es beneficiar a las élites, a los medios o a los poderes fácticos, entonces definitivamente no debe estar en el país y debe estar alguien con capacidad para hacerlo de eso. Desde nuestro lado, siempre será la izquierda el único que se conduela de un pueblo que se ha empobrecido, que esté en conflicto, que tiene dolor en su realidad del día a día. Así que esa realidad se cambia también con el ejercicio de nuestro propio derecho de movilizarnos y defender nuestros derechos. Muy gentil, Verónica. Elementos fundamentales para una
autocrítica y una crítica, reflexión desde el territorio, desde la comunidad, desde todas las fuerzas decentes de este país para evitar que nos vayamos de una vez al desbarranco. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima edición de Hilando Fino. Hasta luego. Hasta luego. La información necesita un espacio donde se la cuente sin tapujos ni filtros. Es ahí donde Hoja de Ruta se mantiene para que cuentes con la veracidad de un periodismo responsable e independiente. Es por eso que preparamos para ti entrevistas, análisis, noticias, entretenimiento, coyuntura social, y mucho más para aportar en la construcción del derecho a la información y del acceso de todos y de todas en un entorno de resistencia ante el poder establecido. Somos un espacio abierto para la producción de contenidos que fomenten el debate y la inclusión de todas y todos. Aquí, en Hoja de Ruta, trabajamos para resignificar la comunicación y generar nuevas voces que aporten el cambio. Hoja de Ruta. Hacemos el cambio.